Buenas noches para todos nuevamente. A continuación, para dar inicio al seminario, quiero presentarles a la docente que impartirá la sesión de hoy. Su nombre es Luz Estela Rodríguez. Es psicóloga jurídica, máster en criminología aplicada y en dirección de operaciones y calidad, con amplia trayectoria en investigación, docencia y peritajes forenses. Es presidenta de la Asociación Colombiana de Criminología y referente en el campo de la psicología jurídica en América Latina. Vamos a darle paso a la profesora Luz Estela para que inicie con la presentación de hoy. Profe, todo suyo. Muchas gracias. Bueno, bienvenidas y bienvenidos a este seminario. Inicio agradeciendo a DIPA por este espacio de construcción de conocimiento en conjunto con la Asociación Colombiana de Criminología y por supuesto a ustedes, cada uno de ustedes que se conecta el día de hoy y que aporta a este espacio con el cual no solo queremos compartir conocimiento, sino queremos construirlo con ustedes. Es por eso el espacio al final de las preguntas que nos va a permitir identificar los retos, los desafíos que tienen es el tema en cuestión que vamos a tratar, que tiene mucho de resonancia social. Y vi en el chat al inicio que habían personas conectadas de México, de Colombia, de Puerto Rico, de Chile. Bienvenidas a todos y todos porque creo que es una preocupación que atraviesa toda nuestra Latinoamérica. El cómo aportamos desde la ciencia basada en evidencia a las problemáticas sociales, jurídicas que nos desafían el día de hoy. Sin más, voy a dar paso a compartir la presentación que vamos a trabajar el día de hoy. Perfecto. Entonces, bueno, como bien lo mencionaron al inicio, el nombre de nuestra presentación es Actualización científica de la valoración de la prueba testimonial. Y en ella vamos a trabajar sobre el sistema de evaluación global. Esto está en marco de la psicología y de la psicología jurídica. Entonces, bueno, de las primeros retos que tenemos nosotros en el momento de poder mm, hablar sobre nuestro trabajo en en el sistema en general de justicia y los aportes que podemos dar, está en marcar que las pruebas de orden de periciales forenses que aportemos desde nuestra disciplina deben estar en el marco de los criterios Dauter. ¿Y cuáles son estos criterios Dauter? Son aquellos que se deben tener en cuenta en los diferentes sistemas de justicia para admitir una prueba científica. ¿Y qué es lo que busca precisamente esa admisión? Que sea una prueba que sea fiable, que sea válida. Y algunos de los criterios que se comparten o las preguntas que nosotros tenemos que hacernos cuando vamos a aportar al sistema de justicia una pericia forense y parte de las preguntas que nos harán a nosotros para cuando nos hacen la presentación, por ejemplo, en el caso de Colombia, en el sistema penal acusatorio, cuando ya sea la defensa o la fiscalía quien haga nuestra presentación ante el juez, son las preguntas que van a permitir, a través de la respuesta de las mismas y también de las que demos sobre el informe forense que aportamos, la validación o no del juez y el reconocimiento de a nosotros como peritos y también al informe forense que estamos presentando como un elemento material de prueba. Entonces, la primera pregunta que tenemos que hacernos y que se hace y que debemos contestar de acuerdo a estos criterios de Dauter es si es válida la teoría científica que subyace al informe que nosotros estamos presentando. Y cuando nosotros hacemos esa pregunta, se traduce en
cuál ha sido la evidencia de publicación y de reconocimiento científico que ha tenido esa teoría o técnica que nosotros estamos presentando a través del informe forense. Y cuando hablamos de esa validación por pares, estamos hablando no solo de la publicación de libros y artículos científicos, sino también de metaanálisis que se hayan hecho alrededor de la misma y donde se haya abierto ese espacio de discusión académica para realmente evidenciar que la misma esté basada en la evidencia. También otra de las preguntas es, ¿cuál es la tasa de error que esa técnica que nosotros estamos presentando contiene? Es importante también que tengamos en cuenta que dentro de los criterios que se maneja es esa técnica ha sido aplicada por el perito titular y eso es muy importante porque a veces nos hemos encontrado los que llevamos un trasegar en los aportes del sistema penal acusatorio con este tipo de informes, algunos que se presentan sin haber sido realizados por la persona que en ese momento lo está sustentando. También una de las estructuras básicas de estos criterios de Dauter es si garantiza la técnica que nosotros estamos utilizando el cumplimiento del principio fundamental del sistema de justicia, que es la presunción de inocencia, en este caso, para el presunto victimario. También es importante que contestar algo, otra de las preguntas, si es que esa técnica, esa teoría que estamos utilizando, pues cumple con los estándares legales y jurisprudenciales que están enmarcados en el Código Penal, pero también los estándares legales y éticos que en este caso estarían delineados por el Colegio de Psicólogos de cada uno de nuestros países. Ahí es importante también tener en cuenta que los criterios Dauter se preguntan sobre la persistencia y la persistencia básicamente hay la posibilidad que esa técnica tenga test retest, es decir, que luego de una primera aplicación se haga una segunda aplicación y que los resultados estén en línea con lo que se espera y se desarrolle en la misma técnica. Y ahí digamos que resaltamos desde la parte de la evidencia científica las entrevistas que están basadas en el recuerdo libre, que son ausentes de estas preguntas de orden sugestivo, preguntas que contaminan y preguntas que puedan generar fenómenos de confabulación en la persona que la estamos aplicando. Otro de los criterios básicos es que por el hecho de que se haga test-retest, se esté garantizando que no estamos revictimizando o, para ser más exactos, estamos haciendo una victimización secundaria de la persona a quien se aplica esta técnica. Otro de los criterios que es muy importante responder a la luz de los criterios Dauter es precisamente si ese informe que estamos presentando, esa técnica que utilizamos, es posible que sea revisada por otros peritos. Y ahí es cuando damos la luz a que haya la posibilidad de que haya una metapericia o un concepto técnico sobre la misma. Los conceptos técnicos y las metapericias, para quienes no están muy familiarizados con el concepto, es que en un informe forense, por ejemplo, que yo haga, pueda ser revisado por otro perito y que esa persona pueda evidenciar si la metodología que se utilizó para desarrollar el mismo, si los criterios de validez y de fiabilidad, los criterios de orden legal, como en el caso del consentimiento informado, que se estructure sobre las regulaciones de cómo se hace la práctica forense, se cumplen en el mismo. Si no hay, y al hacer esa revisión, pues no se encuentren falencias de orden técnico, metodológico, ético y legal. Y también si con los resultados que yo enuncio en ese informe sobre la técnica que apliqué, las pruebas psicométricas que apliqué, con esos mismos resultados, otro perito pueda replicar la prueba, es decir,
con esos mismos pudiera llegar a las mismas conclusiones que yo estoy aportando en ese informe forense y que van a ser evidenciadas en la sustentación del juicio oral. Ahora, también tenemos que tener en cuenta que en otras áreas del derecho, como el derecho administrativo, el derecho de familia, también podemos encontrar la presentación de este tipo de informes de psicología forense, no solo en el derecho penal. Y para responder esas preguntas, pues quiero compartirles precisamente el sistema de evaluación global, porque el sistema de evaluación global precisamente cumple con los criterios Dauter que yo acabo de comentarles. En la Universidad de Santiago de Compostela, el profesor Arce y la profesora Francisca Fariña, de los cuales tengo el orgullo de poder llamar maestros, desarrollaron y han validado esta técnica que ya lleva un recorrido desde los inicios de los años 2000, no solo con la publicación de artículos científicos, sino con la realización de metaanálisis que permiten precisamente evidenciarla como una técnica útil y fiable y de aporte para el sistema de justicia. Y ahí no estamos hablando solo de España, sino digamos que esta prueba ha tenido un trasegar que ha incluido su aplicación en diferentes países de Latinoamérica y el reconocimiento por parte del sistema de justicia y también de los diferentes colegios de psicología como una técnica fiable y válida para poder aplicar en este marco. Y lo más importante que la aplicación de esta técnica realmente nos da la connotación de no quedar solo como una prueba documental o una prueba de orden de testimonio. Y para eso debemos destacar que las estadísticas en Iberoamérica nos muestran que un 40% de los casos eh, se cierran por sobreseimiento. Es decir, porque hay una falta de carga probatoria, un elemento material de prueba que permita precisamente continuar con el proceso judicial. Ahí es importante también tener en cuenta que el sistema de evaluación global también ha tenido múltiples proyectos de investigación a nivel de maestría, de doctorado, en territorios no solo de España, como les comentaba, sino también de Europa y de Latinoamérica. Básicamente, la técnica del sistema de evaluación global es importante que sepamos que tiene publicación en casos específicos de violencia intrafamiliar, de delitos contra la libertad, la integración y la formación sexual, que pues, sería lo que nos referimos, digamos, en el estándar como los delitos sexuales, en el área de acoso, en el delito de acoso laboral, en acoso escolar y también en víctimas de accidentes de tránsito. Entonces, casi siempre cuando hablamos de las técnicas periciales, pensamos en dos frentes, que es el de delitos sexuales y el de violencia, pero acá podemos ver que hay publicaciones que abarcan este otro tipo de delitos y situaciones. También es muy importante que tengamos en cuenta que el sistema de evaluación global no solo evalúa la huella de memoria, es decir, la creabilidad basada en criterios, sino también la huella psicológica, que es lo que nosotros llamaríamos el concepto jurídico de daño moral, que está referido a las lesiones y las posibles lesiones y posibles secuelas psicológicas que pueden quedar en una víctima después de una situación real donde ha habido una infracción, digamos, de la ley. Es también importante mencionar que el sistema de evaluación global nos permite evaluar simulación, que es aquella
producción intencionada de síntomas cuando nosotros referimos, por ejemplo, cuando las personas refieren sintomatología de estrés postraumático o de algún tipo de enfermedad mental y no la tienen. La sobresimulación, es decir, que puede ser que haya la presencia de algunos de esos síntomas, pero hay una exageración de los mismos en la escala de intensidad. Y también la disimulación. ¿Y por qué la disimulación? Porque tenemos casos, y bueno, yo en el particular tuve uno de disimulación hace ya bastantes años, donde había una presunta víctima de violencia intrafamiliar y digamos que en toda la evaluación lo que ella hizo fue disimular la sintomatología que tenía porque el sesgo que ella manejaba era que si el informe psicológico forense que se fuera a aportar al sistema de justicia evidenciaba esa sintomatología y las lesiones y las secuelas, eso se iba a reflejar en una posible condena para su pareja y ella evitando que esto sucediera, encontramos en el marco de la minimización de la sintomatología positiva que ella tenía. Ese caso fue bastante particular porque, claro, la realización, y lo van a ver cuando describamos la técnica de un informe forense, no parte de una única entrevista, son dos entrevistas, la prueba, la aplicación de pruebas psicométricas, aparte de que se inicia con la lectura del expediente, obviamente para plantear unas hipótesis, recoger información periférica del área social, familiar, del área laboral que pueda precisamente, con la cual podamos triangular información. Y es ahí pues donde pudimos evidenciar esa disimulación y que bueno, que también hacía parte de ese ciclo de violencia a la que ella había sido sometida. Puedo comentarles este caso porque primero no estoy utilizando los nombres particulares y porque cuando yo realizo informes periciales forenses dentro del consentimiento informado que yo manejo, siempre explicito que utilizo los casos omitiendo los datos personales para la labor de educación, porque como mencionaron en mi presentación, pues yo soy docente de pregrado y de posgrado de facultades de Derecho, de Criminología y de Psicología, y realmente pues la práctica es la que le permite o nos permite hablar con idoneidad y aparte de eso poder compartir casuística que pueda ampliar los conceptos que nosotros estamos trabajando el día de hoy. Y en general trabajamos en la docencia. Es también importante encontrar, porque bueno, algunas de las preguntas que hacen siempre, bueno, ¿y qué hacemos con los menores de edad, con los niños, niñas y adolescentes? Y ahí en la referencia muestro cómo desde el 2001 y digamos que hay investigación de ahí en adelante. Lo interesante de mostrarles estas fechas es que se evidencie el trasegar casi de 25 años que tiene la técnica y en este caso el memorando de buenas prácticas con menores de edad a los cuales los profesores Arce y Fariña adicionaron criterios en el 2001 y que nos permiten que la técnica pueda ser aplicada en esa población. También encontramos en la parte de adultos, pues investigación en el orden de la entrevista cognitiva. También encontramos un protocolo de Arce y Fariña que trabaja precisamente con las personas en situación de discapacidad, como en general se llama en Latinoamérica, aunque ahora con la nueva regulación en Colombia llamamos personas discapacitadas. Y clínico forense, ahí nosotros podemos evidenciar eh, que se aporta desde el 2002 una entrevística específica. Y cuando hablamos clínico forense es porque aunque bien recubre síntomas, sintomatología que pueden ser de orden clínico, está contextualizada en un entorno forense. Y básicamente sus sustratos son el recuerdo libre, y para eso necesitamos un relato espontáneo y técnicas de ayuda de recuperación de información que se hacen a lo largo de esa entrevista. Y acá viene uno de los aportes que considero yo más importantes de esta técnica, y es que quisiera
por un momento que se habilitara el chat no el chat, perdón, la posibilidad de que ustedes levantaran la mano y me comentaran cuántos de ustedes conocen entrevistas que tengan propiedades psicométricas, solo con la reacción de levantar la mano. Ujú, perfecto. Bueno. Normalmente, cuando hago esta pregunta, encontramos y evidenciamos que un número no muy alto de personas, sobre todo en la comunidad del derecho de los abogados, conocen que hay entrevistas del orden forense. Recuerden que solo entrevistas, no estamos hablando de las pruebas psicométricas que tienen estas propiedades. Y la entrevista la entrevista del sistema de evaluación global los tiene. Y ahorita vamos a evidenciar. ¿Cuáles son los alcances que tiene el SEC? Pues primero, que se conoce la tasa de error, aparte de tener esas propiedades psicométricas. Por eso elimina el error tipo uno y minimiza el error tipo 2, que es bien importante cuando nosotros hacemos esa aportación a los sistemas de justicia, que tiene una teoría subyacente que ya ha sido validada a través de metaanálisis y publicaciones rigurosas en revistas científicas evaluadas por pares, que también la misma técnica posee criterios de decisión, es decir, en los profesionales que aplican esta técnica y que son capacitados en la misma, tienen una fase de supervisión, eso también es muy importante. Em, Nosotros, por ejemplo, hemos dado talleres a Medicina Legal de Panamá, donde se ha capacitado a estas personas, entre otros contextos, en Chile también. eh, y luego de esa capacitación completa, de ese entrenamiento, hay una fase de supervisión, precisamente porque es el profesional quien debe aplicar los criterios de decisión. Y es ahí, digamos, donde está el quid del asunto. La idoneidad en la aplicación de esos criterios es lo que evidencia realmente la importancia y los alcances que tiene el sistema de evaluación global. Aparte de que cumple con ese requerimiento de tener consistencia intramedidas, intermedidas e intercontextos dentro de la misma. Entonces, aquí pasamos a una pregunta que es muy importante porque digamos que la primera parte central de esta técnica del sistema de evaluación global precisamente es la entrevista clínico-forense realizada por los profesores Arce y Fariña que les estaba comentando. Y esta tarea, esta entrevista, implica una tarea de conocimiento, pero también permite establecer una relación causa-efecto y permite también hacer un diagnóstico diferencial en una de las características más importantes, que es la evaluación de la simulación, que como ya les comenté, hace parte como de esa triada principal de simulación, sobre simulación y disimulación de los conceptos. Además, porque responde a una entrevista que se hace bajo un relato libre y espontáneo, porque se ha evidenciado que la entrevista interrogativa no es efectiva. Y esto no es solo digamos que este resultado no es solo para lo clínico forense y para los peritajes. Eh, yo viví 4 años y medio en Canadá en calidad de trabajador calificado, residente como trabajador calificado, y tuve la oportunidad de trabajar con la policía allá. Y precisamente, digamos que la orientación de capacitación era este tipo de entrevistas que no son interrogativas. Por ejemplo, como la entrevista PIS que se utiliza para interrogatorios de orden judicial, ahora también las están utilizando para talento humano, para investigación de fraude, precisamente porque la literatura científica y la práctica nos ha mostrado que ese tipo de entrevistas, que podemos ver de pronto en los programas de televisión, de investigación de entrevista de policía bueno o malo, eh, estas entrevistas confrontativas, que tienen preguntas sugestivas, que parten de suposiciones que pueda tener el investigador, no dan los resultados esperados
ni favorecen, al contrario, terminan siendo fuente de reporte de situaciones que no pasaron y que las personas terminan respondiendo así como parte de una coacción que se da por parte de esa entrevista. Y en el caso de las entrevistas psicológicas forenses, pues facilitan la simulación y no permiten establecer esa relación causa-efecto. Es acá donde les comparto los alfa que tiene, es decir, los indicadores de orden psicométrico que tiene la entrevista clínico forense y que precisamente dan respuesta a los diferentes tipos de validez que como ustedes tienen, pueden recordar de sus clases de psicometría, de metodología, de medición y evaluación que hacen parte de los pensum no solo del pregrado, sino también de los posgrados, sobre todo en esta área de la psicología forense. Entonces, acá les comparto, bueno, es importante que entendamos que el SEC tiene 10 fases. No nos quedamos solo con esas características de las entrevistas, sino también comparte unas fases que empieza con la obtención de la declaración, es decir, con una entrevista abierta donde se cita a la persona, donde se graba en audio y video, donde se firma un consentimiento informado, donde el papel del entrevistador es centrar su atención en la persona que está dando el relato, no tomar notas, sino precisamente a través de una pregunta abierta donde le pedimos que de la manera más detallada posible nos cuente la situación que la trae a esta evaluación y donde previamente, por supuesto, hemos leído el expediente y hemos preparado esas posibles hipótesis con las que nos vamos a encontrar. Y luego hay una repetición de la obtención de la declaración. Se vuelve a citar a la persona y bajo la misma pregunta se le explica, por supuesto, que no se trata de que la primera entrevista no haya quedado bien o se desconfíe de los resultados de la misma, sino es parte de la técnica que se está aplicando. Y es ahí donde puede haber algunos temores frente a que esa situación genere una victimización secundaria. Lo que nos muestran los resultados y los que hemos aplicado la técnica es que las personas se sienten aliviadas de poder hablar no solo de la situación, sino también de la valoración que ellos tienen de esa misma situación que vivieron. Y como no se hacen preguntas directivas, ni preguntas cerradas, ni sugestivas, sino si se escucha a la persona, eso genera un efecto que pudiéramos denominar como de halo terapéutico, donde la persona se siente escuchada. Después de eso se hace un contraste de las declaraciones que la persona realizó en esas dos entrevistas, se hace un análisis. Es importante que tengamos en cuenta que el sistema de evaluación global hace que haya un perito titular, pero también haya otro perito, porque precisamente para disminuir los sesgos de nosotros como psicólogos forenses o entrevistadores, entre más tiempo lleva, los estudios que nos muestran que entre más tiempo llevemos haciendo esta tarea, más podemos tener el sesgo de presumir nuestra idoneidad para la misma y más errores podemos cometer. Frente a eso, lo primero es reconocer que puede haber ese sesgo, estar en constante actualización y precisamente que el informe y toda la información es analizada por dos peritos y las conclusiones, precisamente que se plasman en ese informe, tiene la validación de esos dos peritos a través de su firma. A eso nos referimos con el contraste. El análisis de contenido de las declaraciones, se hace también un análisis de la fiabilidad de esas medidas, por ejemplo, en el caso del estrés postraumático, el estrés traumático complejo que ahorita es reconocido por la CIE 11. También se hace una evaluación de la declaración de los actores implicados. Recuerden que les comenté que se hace se recoge información a través de entrevista de personas del área social, del área laboral, del área familiar de la persona. Y también se hace un análisis de personalidad. Y cuando hablamos de ese análisis de personalidad, nos vamos a referir a la aplicación de pruebas psicométricas que les comentaré cuáles son
durante esta misma sesión y se evalúan las implicaciones para la presentación de ese informe. Entonces, cuando nosotros precisamente hablamos de esta parte de la consistencia, de la persistencia de las declaraciones, ¿qué buscamos? Pues realmente poder hablar del concepto de validez. Entonces, miramos si hay unas contradicciones internas en ese relato, si ese relato que se nos presenta es consistente con otras pruebas robustas o incontrovertibles que hayamos examinado dentro del expediente. Por eso es importantísimo que tengamos en cuenta que no podemos jugar a la tabula rasa. Yo recuerdo que cuando empecé en esta área, más o menos en el 2006, habían algunos postulados de que se realizara informes forenses supuestamente para no contaminarnos sin la lectura del expediente. Y la ciencia nos dice al contrario, hay que leer el expediente judicial, hay que generar hipótesis. Esto es como un proceso de investigación. De cuenta cuando uno hace una tesis y hace toda una revisión bibliográfica para construir precisamente una revisión teórica. Esto es lo mismo que se hace para hacer un informe forense. También miramos la parte de la persistencia de las declaraciones y eso nos los permite esas dos entrevistas que tenemos. Mirar si son estables las declaraciones en hechos y contextos, si es consistente la información que se da interdeclaraciones, es decir, entre una y otra. Y también em, la consistencia con leyes científicas y de la naturaleza. Y ustedes de pronto se deben estar preguntando en las pantallas de sus computadores a qué se refiere un poco eso. Y es que hay algunos síntomas que las personas manifiestan, sobre todo cuando quieren hacer una sobresimulación y exagerar esos mismos síntomas. Recuérdense que esto también se utiliza, por ejemplo, en el caso de los accidentes de tránsito para reclamar seguros. Entonces, hacen anuencia de una sintomatología que no corresponde a la que se encuentra en la literatura científica cuando una persona ha vivido diferentes situaciones, por ejemplo, de orden físico o de orden psicológico. Y también, también se hace un estudio de fiabilidad que también es importante y básico realizar y para eso se hace un estudio de la motivación. ¿Cuál es la situación que motiva al informe, que motiva a la persona precisamente para consentir que se realice la misma? Tenemos que ver también, por ejemplo, en los casos, hay cosas para evaluar que son importantes, por ejemplo, en el caso de la valoración de accidentes de seguro, si hay un seguro que se va a cobrar y que puede de alguna forma convertirse en un interés adicional en esa presentación o, por ejemplo, en los casos de violencia intrafamiliar, si hay una disputa por la patria potestad o la custodia de unos niños, eso también se presentan los intereses, o si hay, por ejemplo, en los casos de violencia una situación de divorcio ante un juez de familia donde se está determinando una suma de dinero específica por las situaciones que ellos están relatando. Entonces ahí es cuando nosotros tenemos que hacer todo ese análisis global para poder precisamente dar respuesta fiable y válida al sistema de justicia. Acá ustedes van a encontrar algunos de los criterios. Estos criterios tienen varios, no se queda solo con el CBCA, que muchos de ustedes conocerán como el análisis de contenido, también con el REM, y AF se refiere a los criterios que adicionan Arce y Fariña. Y acá, precisamente los que están en rojo, digamos que son los que son mucho más estructurados y que están relacionados precisamente con con esa veracidad, la verosimilitud que tenga el relato que nos están brindando. Por eso es que esto se hace en un entrenamiento con unas horas más largas, tipo diplomado, y luego se hace una supervisión para poder que nosotros, como estos criterios los vamos nosotros mismos calificando, tengamos la idoneidad de calificar adecuadamente y poder distinguir entre cada uno de ellos. Em, Precisamente con con la finalidad de responder a
a esa necesidad de analizar unas características generales que podemos tener de de la declaración, pero también de unas apartes específicos que son, si hay descripción de interacciones, por ejemplo, que la persona en su relato nos comente que nos describa, por ejemplo, mm, alguna situación de orden físico que tuvo con otra persona, por ejemplo, el caso de violencia intrafamiliar, o en el caso de accidentes, si hubo una interacción con un tercero que vino en su auxilio, si hay una reproducción de conversaciones, si hay algunas complicaciones inesperadas en ese incidente. También se valora en las características generales la cantidad de detalles que hay del relato, si hay detalles inusuales o detalles superfluos. En rojo ustedes van a ver aquellos criterios, aunque se analizan todos, digamos que son indicadores particulares en ese estudio de fiabilidad, la originalidad de las expresiones. Y en este quiero hacer un énfasis porque lamentablemente cuando las personas evaluadas o que buscan una evaluación han pasado por múltiples entrevistas que no son de este estilo del relato abierto y del relato libre, sino de preguntas sugerentes, pues lo que nos vamos a encontrar es con un relato contaminado, donde se pueden generar procesos de fabulación y confabulación. Y, por ejemplo, en mi caso particular, cuando han llegado a casos así donde lamentablemente hemos encontrado que en el expediente se evidencian entrevistas hechas de forma inadecuada por psicólogos, trabajadores sociales, por investigadores policiales, hasta operadores jurídicos como fiscales. He tenido que decir, no puedo hacer este informe forense porque ya precisamente hay un fenómeno puede haber un fenómeno de confabulación y de contaminación, y voy a poder encontrar como resultado de ese relato libre, pues expresiones de otras personas que han contaminado ese relato original por una práctica inadecuada. Entonces ahí también es importante tener en cuenta, por eso la responsabilidad que tenemos social, los que nos dedicamos a esta área de forense, de hacer correctamente este tipo de evaluaciones, porque al fin y al cabo estamos hablando de vidas de personas, que es lo que más me inquieta a mí. Una persona, por supuesto que las decisiones las toman los jueces, no las tomamos nosotros. Un fallo de un sentido condenatorio lo dictamina un juez, no el psicólogo forense, pero es posible que nuestro informe forense sea tomado como un elemento material de prueba de soporte de esa decisión. Por eso tan importante que la práctica pericial sea cada vez más cualificada para que nosotros podamos aportar de una manera ética a los estrados de justicia. En la parte de motivación del testigo, de la persona que nos da el relato, también hablamos si hay correcciones espontáneas, si una admisión de falta de memoria, plantear dudas sobre el propio testimonio. Y acá quiero hacer un poco de énfasis en esto. eh, Porque casi siempre los operadores jurídicos, y nos hemos encontrado también en investigación que hemos hecho, que hemos aplicado a personas que hacen informes forenses, que consideran que los puntos del 18 al 21 que ustedes ven en su pantalla, si se presentan es porque no estamos frente al relato de un hecho real, y al contrario. Cuando estamos frente al relato de un hecho real, las personas pueden plantear dudas, decir, no me acuerdo exactamente qué pasó ese día, o nos cuentan, no, y yo iba entrando y en ese momento estaban dando el noticiero y nos dicen, no, mentira, no, no era el noticiero, estaban dando determinado programa de televisión cuando esa persona entró y o pueden presentar autodesaprobación, por ejemplo, en el caso de la violencia intrafamiliar. Entonces, yo me buscaba que eso pasara, yo no hacía lo que decía, yo ya sabía que eso, él o ella me iba a responder de esa forma, y dejé de hacer las cosas que ella o él me decía. Entonces, eso es importante que lo tengamos en cuenta. Y ya unos elementos específicos, pues que es de la agresión como tal o del accidente, porque recuerden que esto también se refiere a víctimas de accidentes de tránsito. Ahí también
tenemos que tener mucha experticia y mucha actualización en los procesos cognitivos, porque los hechos traumáticos y también ciertos accidentes que están relacionados con traumas craneoencefálicos van a poder tener injerencia en esos detalles característicos, en que la persona recuerde esos detalles característicos de la agresión. Por eso tan importante las neurociencias cuando nosotros hablamos de psicología del testimonio. Y acá van a encontrar los criterios que son aportados también y que están más referidos a las situaciones cuando evaluamos violencia contra la mujer. Y también violencia de género, porque como ustedes saben, la violencia de género también incluye, no solo es hacia las mujeres, sino también hacia el hombre. Acá digamos que por la mayoría, por ser un mayor el porcentaje en las estadísticas de violencia intrafamiliar que haya una agresión contra la mujer, es que lo denominamos acá, pero no desconocemos. Y hemos tenido casos, y yo en particular, donde se hacen evaluaciones, por ejemplo, de lesiones y secuelas a hombres que han sido víctimas de violencia intrafamiliar. Entonces ahí vemos estas características que son muy propias de este tipo de marco de la violencia y también puede haber violencia sexual, económica o patrimonial, violencia emocional, violencia psicológica, violencia física. Y ahí encontramos, por ejemplo, recuerdan la persona que les dije que había evaluado, que ella intentó ocultar hechos y sintomatología de la agresión, precisamente porque consideraba que eso podía llevar a que la persona con la que ella compartía su vida tuviera un fallo condenatorio. Entonces había una disimulación de su sintomatología, un comportamiento protector frente del agresor, que puede ser claramente explicado por el ciclo de la violencia, pero también mm, aquellas personas que han sido víctimas de delitos sexuales por parte de una persona con la que tienen un vínculo afectivo, su padre, su padrastro, su madrastra em, y que, digamos, o que al momento de revelar los hechos, su entorno familiar les ha hecho sentir culpables y responsables y provocadoras de esa conducta. Entonces, vemos que estas son algunas de las características que tenemos que tener en cuenta que pueden presentarse en este tipo de presuntas víctimas. Cuando nosotros, por ejemplo, hablamos de echar de menos la agresión, y bueno, acá me adelanto de pronto alguna de sus preguntas, pero dicen, pero no, pues algunas personas tienen la creencia totalmente falsa de que a un hombre o a una mujer les gusta ser víctima de violencia, porque si no, ¿para qué se quedan? Y es totalmente falso. Esto corresponde precisamente a una consecuencia del ciclo de violencia. Pero lo que sí es cierto es que a veces nos encontramos con anuencias como es que ya no me cela, ya no me persigue, eso es que ya tiene otra persona, eso es que ya tiene a otra, ya no me quiere, porque han interpretado, codificado el afecto como un sinónimo de celotipia, un sinónimo de agresión, un sinónimo de hipervigilancia por parte de la pareja. Acá quiero presentarles cuáles son las pruebas psicométricas luego de que obtenemos ese relato y hacemos todo ese análisis de criterios que tiene un puntaje especial, una valoración especial. Hacemos la aplicación del MPI-2. Muchos de ustedes van a decir, no, pero es que ya hay una versión de MPI-3. Bueno, resulta que los estudios nos han mostrado que para la aplicación de esta técnica, lo que más contribuye a la validez y a la confiabilidad es el uso del MVP2 por los criterios precisamente que mide este inventario multifásico de personalidad y que digamos, que se agregan a esa evaluación de validez y confiabilidad que nosotros hacemos a través de la aplicación de la técnica. También se aplica el SCL-90, que es un cuestionario de síntomas, precisamente, y que lo que busca es encontrar, ustedes van a encontrar, digamos, como resumida la sintomatología que puede evaluar el CSL-90 en la gráfica en la parte de abajo, y que lo que busca precisamente es poder hacer ese cruce de lo que encontramos en el expediente
que se ha referido, de la sintomatología que pudo habernos referido de manera espontánea en el relato libre la persona que entrevistamos, de la información que nos dieron las fuentes periféricas y lo que se relata a través de la aplicación del cuestionario. Y también se hace una evaluación de de la personalidad, por eso ustedes recuerdan que al principio hablábamos de un análisis de personalidad y se aplica el 16PF5. Entonces, esta es la versión, digamos, con la que se ha realizado los metaanálisis y la mayoría de las evaluaciones que ha mostrado la importancia de tener de utilizar estas tres pruebas psicométricas. Y acá quiero hacer mucho énfasis en la necesidad en psicología forense de utilizar em, pruebas psicométricas, no pruebas proyectivas, ni mucho menos otro tipo de pruebas con las que yo me encontraba en juicio. Recuerdo mucho un juicio en el que estaba como asesora y una persona psicopedagoga pasó al estrado y manifestó que había visto en el iris, en la lectura de iris del ojo del niño, había con esa lectura del iris, había podido determinar que había sido víctima de abuso sexual. Entonces hay que tener mucha atención a esto, mucha atención a estas prácticas pseudocientíficas con las cuales se quieren elaborar diagnósticos. Obviamente que hay una obligación de los funcionarios del derecho, de jueces, fiscales y abogados, de estar familiarizados con este tipo de técnicas y de que, y por qué y cómo realmente la psicología puede aportar. Por eso yo intento en conferencias, en congresos de casación y derecho penal, por eso hoy en derecho porque reconozco que si no hay una comunicación clara con el área del derecho y la psicología, también el trabajo social, porque en muchos países, por ejemplo en Chile, está muy avanzado el trabajo, los informes de trabajo social de orden forense. Si no hay en esa intercomunicación en el lenguaje con ellos para que realmente se evidencie, pues muchas veces los jueces y los abogados, Dios mío, lo dicen, pero pues es que eso corresponde a otra ciencia y como si vienen acá y presentan unas credenciales y unas conclusiones, pues uno parte de que la persona que viene acá y hace informe cumple un rigor ético. Y muchos de estas malas prácticas han sido o han terminado en los tribunales de ética de colegios de psicólogos precisamente por no utilizar las adecuadas. Y recuerden, insisto, ya lo dije, pero me parece muy importante que no olvidemos que cuando hablamos de un presunto victimario, estamos hablando de años de cárcel, de una presunta víctima, una víctima que no es reconocida a través de un sentido de fallo judicial, porque hubo un sentido de fallo que se basó en elementos materiales de prueba que no son los idóneos y que pueda aportar la psicología, pues es cuando nos encontramos el impacto real que tiene en la vida de los demás y en el área social la labor que nosotros ejercemos como forenses. Entonces, aquí también vemos pues como un análisis de esas características de los actores que están implicados y ahí también nosotros podemos tener en cuenta que en la simulación pues es importante descartar lo que llamaríamos la enajenación mental. Todos sabemos que muchas veces las personas, o algunas de las teorías, no muchas, algunas de las teorías de los casos de los abogados tratan de mostrar la parte de la inimputabilidad. Por supuesto que nosotros como psicólogos nunca podemos decir en un informe que una persona es inimputable, no, eso es una categoría del derecho que impone un juez, pero sí podemos hablar de que esa persona comprende los hechos y precisamente tiene la capacidad, la ilicitud de esos hechos y tiene la capacidad de autodeterminarse frente a los mismos. Esas respuestas las podemos dar desde la psicología forense, desde la psiquiatría, y es importante mirar que cuando nosotros en este tipo de técnica pues evaluamos simulación, también estamos hablando de evaluar esa parte y que respondemos pues a uno de los criterios jurisprudenciales que son, digamos, como la línea del marco y es la verosimilitud.
Y pues también hablamos de la presencia o ausencia de problemas psicológicos que puedan afectar a esa persona que está manifestando un hecho. También se evalúa la parte de capacidades cognitivas, por eso ya les hablaba antes de la importancia de estar actualizados en neurociencias, en todo esto que las resonancias magnéticas, los EPOC nos muestran y nos han podido evidenciar las implicaciones que tiene precisamente el estar expuesto a a la violencia, a los cambios directos que hay en el encéfalo, toda la parte de estrés postraumático, estrés postraumático complejo, que es muy importante, el TEP complejo que está en el CIE-11. ¿Cómo es la presentación del informe? Es decir, cómo nosotros concluimos. Nosotros concluimos en términos de probabilidades. Y a veces cuando yo digo esto, la gente dice, ah, no, pero es que yo necesito algo de certeza. Y yo recuerdo, la prueba del ADN es una prueba de probabilidad del 99%, pero es una prueba que se da en términos de probabilidades. Entonces nosotros podemos decir precisamente que es un relato que corresponde a un hecho que realmente pasó, o sea, probablemente real, probablemente no real, y algo muy importante, algunos casos nos da como indeterminado. A mí, por ejemplo, he tenido algunos casos que me han dado con indeterminado y ya cuando empiezo la evaluación me doy cuenta que en el expediente no estaba la exposición a determinadas entrevistas mal logradas y con muy mala técnica que se hicieron y los resultados de ese relato libre están ya contaminados y no podemos hablar más que dar una conclusión de determinado, porque eso es ciencia basada en evidencia. A veces nosotros, tal vez por el ego, también por la necesidad de ayudar al otro, por dar una respuesta, terminamos tratando de evidenciar en los resultados de un informe una conclusión precisa. Bueno, una conclusión precisa también es decir que es indeterminado los resultados que se hicieron. Por otra parte, y en aras de dejar espacio a lo más importante de este seminario, que son sus preguntas, les agradezco muchísimo la atención. Espero que esta información que les compartí, más que certeza, les generen muchas dudas e inquietudes para seguir indagando sobre el tema. Como les mostré en la presentación, pues hay referencias bibliográficas a las que ustedes se pueden referir, actuales. Nosotros publicamos en un libro de manual moderno, precisamente del año 2019, un capítulo con mi colega Ismael Eduardo Pérez García, que habla precisamente de la aplicación del sistema de evaluación global y sus implicaciones en el delito de violencia contra la mujer. Les agradezco de nuevo y quedo a su atenta escucha de las preguntas que tengan. Bueno, chicos, les voy a comentar cómo es la dinámica. Vamos a entrar a la ronda de preguntas, vamos a levantar la manito la persona que desee intervenir y hacer la consulta directa con la docente de Luz Estela. Veo que ya levantaron la manito, vamos con Jenny. Jenny, ¿puedes abrir el micrófono? A ver, ahí te estoy dando permiso. Bueno, vamos a intentar por este lado. Ahora sí, Jenny, abre tu micrófono, por favor. Ahí me escuchan. Sí, ahí te escuchamos. Bueno, buenas noches. Pues Estela, muchas gracias por la ponencia y quería preguntarte, cuando el sistema global habla de la personalidad de los implicados, pero yo solamente estoy evaluando una persona, los implicados serían quiénes. Precisamente la persona que estamos evaluando. Porque mira que de metiendo el delito, por ejemplo, o la circunstancia legal, no hablemos solo de delito, porque pues esto también es en otro tipo de derechos. Nosotros evaluamos, por ejemplo, podemos estar evaluando a una persona que fue testigo de esos hechos y no directamente la presunta víctima.
evaluamos al denunciante y muchas veces el denunciante no es la presunta víctima. También evaluamos a los presuntos agresores. Entonces es importante tener en cuenta que por eso hablamos de actores implicados, no solamente una categoría precisa. Y por supuesto, no solo con la técnica del SEC, tu pregunta es muy importante porque da pie a aclarar que jamás podemos referirnos a ningún tipo de diagnóstico de una persona que no hayamos evaluado. Y lamentablemente nos encontramos con algunos informes que emiten profesionales de personas que nunca han visto y solo lo hacen a través del expediente o de la lectura de informes de otras personas. La metapericia o el concepto técnico se refiere es al informe metodológico, pero no como tal a la persona que fue evaluada. Muy valiosa tu pregunta. Muchas gracias, Luz Estela. Con gusto. Muy bien, vamos con la siguiente pregunta. Laura, ¿puedes abrir el micrófono, por favor? Vamos a ver si por acá. Laura, ¿puedes abrir Ah, muy bien. ¿Me escuchan? Si es que no me activa. Sí, Buenas noches. súper. Bueno, muchas gracias a Adipa por este proceso tan valioso y a la doctora Luz Estela. Creo que es una de las mejores clases que he escuchado en mucho rato y me la paso estudiando. Así que creo que es maravilloso. Mi pregunta va directamente, Doc, al tema de violencia vicaria, ¿no? Sé que en algunos países este concepto aún está en evaluación y demás, pero por ejemplo en Colombia ya hay algunas sentencias que hablan de violencia vicaria. Quisiera saber si con el sistema global pudiéramos identificar también aspectos en torno a esto de la violencia vicaria. Sé que me pareció fantástico, mi experiencia es en violencias de género como psicóloga jurídica, pero me pareció fantástico cómo incluye la violencia de género, pero este tema de violencia vicaria, y particularmente en Colombia, me parecería muy importante saber cómo funciona. Gracias. Muchas gracias por tu generoso comentario. Y bueno, me podría demorar casi otra clase hablando sobre violencia vicaria, pero te lo voy a resumir en dos casos. Mira, ¿cuál es el problema de la violencia vicaria? Y por eso se está replanteando precisamente la ley que está en el Congreso, y es que la violencia vicaria hace anencia primero a que solo es ejercida por los hombres y las estadísticas no nos muestran eso. La violencia vicaria centraliza o pone como víctima a la mujer y de alguna forma ese foco nos descentraliza de las verdaderas víctimas que son los niños, niñas y adolescentes. Tenemos que encontrar que desde 1963 Raskin hizo una publicación muy clara sobre lo que llamarían ahora, lo que algunas personas han llamado violencia vicaria extrema, que sería la muerte del niño o de la niña por parte de su madre o padre. Y desde el 1960 ya se hacían investigaciones sobre filicidio por venganza, precisamente, y encontrando que el filicidio solo en un porcentaje muy pequeño es por venganza y alguno está referido precisamente a situaciones que pueden ser enmarcadas desde el altruismo, cuando un niño o una niña tiene una enfermedad mental, una enfermedad física y que está sufriendo y los progenitores lo hacen como forma de aliviar el sufrimiento de ese niño o niña, y otras por enfermedad mental, sea el padre o la madre. Entonces yo tengo serios cuestionamientos sobre la violencia vicaria, porque no estoy desconociendo en ninguna forma que haya violencia contra la mujer. Al contrario, pues como les mostré, hice un capítulo sobre eso, pero me preocupa muchísimo que conceptos que han sido trabajados, donde tenemos estadísticas de orden nacional, internacional, tratemos de colocarlos y encajarlos en unos que solo se reducen a una parte del fenómeno. Podría, como te digo, demorarme acá toda una clase. Es más, la semana pasada intervine en un seminario sobre eso porque me preocupa mucho cuál es como les comenté ahorita, pues para poder hablar de un concepto científico tiene que haber una revisión de pares y una publicación. Y si nosotros encontramos, hay 70 estudios que tienen la palabra vicaria. De esos 52 en el metaanálisis se sacaron, porque eran repetidos, quedaron 52 y solo de esos, solo uno pudiera hacer referencia a lo que se podría aproximarse al concepto de violencia vicaria. Del resto hablan del concepto de aprendizaje vicario y de una exposición vicaria, que es decir, cuando yo presencio que una persona es violentada por un tercero, entonces yo podía
sufrir una traumatización vicaria. Es más, muchos de los estudios analizaban cómo el exponerse a programas de televisión con violencia pudieran generar ese trauma vicario, y otro hablaban de la parte vicaria cuando los profesionales de la salud, y hay un estudio muy bonito en derecho con abogados que hacen esta parte asistencial, cómo la exposición a los relatos de las víctimas pudieran generar un fenómeno que nosotros podríamos aproximar al burnout, pero que en ese momento tenía ese entorno. Entonces, mira que ahí hay unos cuestionamientos de orden metodológico muy complejos, pero bueno, esa sería otra clase completa, pero no quería pues dejar tu pregunta en el vacío. Y el capítulo que te menciono, que está en el libro del Manual Moderno, precisamente habla de, pues, de violencia, y ahí sí ya no solo de género, sino específica contra la mujer. Vale, profe, muchas gracias por responder la consulta de Laura. Vamos con la siguiente manito levantada. Diana, ¿puedes abrir el micrófono? Gracias, buenas noches. Maestra, felicidades, es excelente exposición. La verdad, me encanta su postura muy apegada a la ciencia y a los protocolos, pero precisamente me surge una duda. Usted dijo que es una prueba que está, realizada bajo evidencia, ¿no? Entonces mi pregunta es, ¿por qué el criminólogo no podría aplicar la prueba y solamente un psicólogo clínico? Lo estaba preguntando en el chat y alguien hizo el favor de responder. Pero yo considero que si un criminólogo pues tiene todo el enfoque para poder hacer un análisis de personalidad también desde el delincuente, ¿por qué no podríamos aplicar pruebas de este tipo? Maestra, por favor, ¿podría aclarármelo? Gracias. Muy interesante tu pregunta, y sobre todo porque, como sabes, yo también tengo formación en criminología aplicada, además de psicología. Pero te respondo porque, mira, no, es más, es falso que esto solo lo pueda hacer un psicólogo clínico. Esto lo puede hacer es un psicólogo forense y jurídico. Esta evaluación tiene que ser, es de corte forense. Pero también tenemos una área de la criminología aplicada que se llama forense. ¿Por qué no podría aplicar un criminólogo esta técnica? Porque las pruebas psicométricas que se aplican solo pueden ser aplicadas por psicólogos. O sea, digamos que la parte del relato, del análisis de criterios, encajaría, digamos, en un criminólogo forense, pero la aplicación del MPI, del 16PF5 y del CSL90 son pruebas psicométricas que deben ser aplicadas directamente por psicólogos, es por eso. Pero mira que tu pregunta también es muy valiosa, porque ahora se ha abierto precisamente a que yo como psicólogo puedo hacer un aporte de esta aplicación de técnica, pero puede sumarse a un informe que se dé de manera multidisciplinaria. Por ejemplo, en Canadá, en mi trabajo allá tuve la oportunidad de que yo aportaba desde psicología forense, pero habían criminólogos, trabajadores sociales que aportaban desde esa perspectiva, y se armaba un informe multidimensional que no solo contenía mi respuesta como psicólogo forense, sino también la de las otras disciplinas, y eso consolidaba mucho más ese informe que utilizaba el sistema de justicia. Gracias por tu pregunta, muy aclaratoria. Muy bien, vamos a bajar la manito de Diana. Muchas gracias por la pregunta. Vamos a responder la última pregunta, chicos. Aquí dice psicóloga Natalia Pérez. Natalia, ¿puedes abrir el micrófono, por favor? Ahí me escuchan. Sí. Bueno, muchas gracias. Luz Estela, de nuevo, muchas gracias. También me uno, pues, como al agradecimiento. Yo he tenido la oportunidad de escucharte en varias ocasiones y siempre me parece bastante edificante en el ejercicio de la psicología forense. Yo quería hacerte una pregunta porque precisamente hace poco estuve en una formación sobre evaluación del daño en víctimas de delitos violentos con José Muñoz Vicente, y lo Mm, que nos decían en cuanto a evaluación de personalidad como tal, no de psicopatología en personalidad, sino de estructura en personalidad, es que recomendaban no evaluar la estructura porque podían utilizarla, y frecuentemente lo hacían en el proceso, como para justificar que la víctima era de alguna manera responsable de, y que de alguna manera también terminaban revictimizando. Entonces hablaban como de que
preferían más bien evitar evaluar esa estructura para evitar todo ese proceso. ¿Cómo se puede hacer incluir esa evaluación disminuyendo el riesgo de que suceda eso? Muchas gracias por tu pregunta y gracias por escucharme tanto. Espero no, no, no haberte aburrido con tantas exposiciones. Pero mira, en la técnica del SEC precisamente lleva a la evaluación de la personalidad, porque es que recuerden que estamos hablando y lo hace específicamente con el 16 PF5, aunque en el MPI también, pero mira que la aplicación de la prueba de por sí no es revictimizante. ¿Sabes qué sí es revictimizante? Cuando se hacen esas entrevistas de orden interrogatorio con preguntas sugestivas, pero acá es una entrevista libre y sí se debe hacer porque es que precisamente cuando nosotros hablamos del criterio de verosimilitud, tenemos que hablar precisamente de la enajenación, de lo que se llama en la jurisprudencia la enajenación mental, y es precisamente de las capacidades cognitivas, de memoria, de atención que tiene la persona. Además, si tú vas a hablar de estrés postraumático, es demasiado retante poderlo hablar sin evaluar una estructura de personalidad. Digamos que esto no se hace solo en un día. Esto se hace en una entrevista en un día, luego la segunda entrevista en otro día, la aplicación de pruebas se hace en otro día. No son como a veces estos procesos que hemos visto que tienen a 10 personas evaluándolas, a una persona evaluándola 10 horas. Eso es totalmente inadecuado y más cuando hablamos de una prueba, por ejemplo, tan larga como el MP2. Pero mira que también hay protocolos, porque tú me vas a decir, por ejemplo, bueno, y para las personas discapacitadas, ¿qué hacemos con los menores de edad? Como les nombré en la presentación, hay unos protocolos específicos que siguen utilizando lo principal de la técnica del SEC, pero se acomodan a esas realidades precisamente que tiene la persona que está siendo evaluada y que por alguna de sus características sean sí, características propias, sea necesario aplicar ese protocolo con esa evidencia. Y mira, ¿sabes qué sí revictimiza? Igual es mi posición, pero en estos más de 25 años que llevo de práctica en la psicología forense, que se cierren procesos precisamente porque no hay elementos materiales de pruebas sólidos que permitan argumentar un sentido del fallo, que no se hagan evaluaciones idóneas precisamente para que las personas puedan, digamos que ser escuchadas y leídas en un juicio, que nos quedemos solo con testimonios que son muy fácil de controvertir. Al contrario, yo siento que entre más sólida, más robusta, más válida y más confiable son este tipo de pruebas, porque es que en el derecho, como tuviste los criterios Dauter, tienen que cumplirse para un fallo algunas veces me he encontrado con algunos fallos en primera instancia que van, digamos que en contravía de lo que pudiera mostrar el informe, pero cuando ya se va a casación o a segunda instancia, donde hay una evaluación, digamos, más rigurosa académica, sin desconocer los jueces, la capacidad de los jueces de la primera instancia, vemos que ellos reconocen que no se valoró adecuadamente la prueba. Entonces yo sí, digamos que es una postura también muy desde la protección de las víctimas y la necesidad de que esto se haga riguroso, precisamente porque termina siendo la voz de las víctimas en los tribunales. Hago una aclaración y es que, digamos, ellos sí incluían dentro de todo el proceso de evaluación el MMPI o incluso decían que como variación podía ser el PAI. Lo que hablaban de pronto de no hacerlo y no por revictimización dentro del proceso de evaluación como tal, porque se entiende que es más de la técnica, sino más bien del proceso, cómo lo puede utilizar la contraparte. Lo hablaban más bien de las pruebas como el 16PF, el NeoPIR o estas pruebas que hablan propiamente de la estructura de personalidad, más allá de el MMPI o el PAI, que pudiesen dar una luz de esa estructura de personalidad, pero más desde la psicopatología. ¿Cómo incluir esas pruebas y esa información también que dan esas pruebas, pero utilizarlo de manera que se disminuya esa posibilidad de que la contraparte pueda utilizarlo para justificar y ahí sí terminar revictimizando al justificar desde la misma estructura de la persona que se está evaluando? Pero mira que es que yo les mostré sobre qué eran las conclusiones, que habla de probablemente, real, indeterminado,
probablemente no real. Nosotros nos referimos es a la verosimilitud del relato. Lo que pasa es que para poder hablar de ese relato también tenemos que, mira, y te lo digo en un caso particular de una actriz que evalué, y pues claro, había unos rasgos histrónicos, pero eran propios de su profesión. Y el hecho que haya rasgos no quiere decir que haya trastorno. Y haciendo la triangulación de datos con el relato, con toda la información periférica, pues precisamente lo que se hace es una conclusión que vaya precisamente al contexto de las personas. Entonces, digamos que, por ejemplo, el protocolo utiliza MPI, como les conté, 16PF5, CLS90, y va, y mira síntomas, mira parte que podríamos hablar de la parte de simulación, disimulación, cognición, que sería más del MPI, y ahí en el 16PF5, por eso esta última versión, digamos que no, que lo que busca es ampliar el conocimiento de la estructura de personalidad, más que limitarse a un trastorno, que sería otro tipo de, digamos que de evaluación, por llamarlo así. Bueno, creo que cerramos con una muy buena pregunta. Gracias, profe, por sus respuestas, por tomarse su tiempo y por dedicarnos su enorme conocimiento. La verdad, súper, hasta yo quedé súper atrapada a este seminario. Y nada, chicos, sé que muchas personas tenemos preguntas que queremos hacer a la profesora Luz Estela, pero es un motivo más para que se inscriban en este programa. Anímense, revisen la página de Adipa, revisen los días que van a hacer este programa e inscríbanse. Así nos vemos en las clases. Profe, ¿algún comentario final? No, total agradecimiento por las preguntas, por las dudas. En la final de la presentación está mi correo. Con mucho gusto puedo compartirles más artículos, información. Creo que así se genera comunidad científica, y agradecerle a DIPA que con estos seminarios que hacen gratuitos permiten ampliar el impacto que puede tener el conocimiento basado en evidencia, que no queda a veces solo en los artículos científicos, allá en las revistas, que muchas veces no son consultados, sino que también acerca a la comunidad al conocimiento. Muchas gracias y feliz noche a todas y todos. Bueno, profe, muchas gracias. Nosotros, chicos, nos vamos a la dinámica del sorteo del cupón. Entonces, vamos a pasar a ello. Vamos a dejar de grabar.